Quiero que me acompañen su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Hay una historia muy famosa, muy conocida en la Biblia, en los Evangelios. Y vamos a leer. Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tenemos entonces aquí una historia que se convierte en dos historias. Tenemos la historia de la hija de Jairo, que dice la Biblia que Jairo era un principal de la sinagoga. O sea, era un maestro, era un fariseo que estaba dedicado a enseñar al pueblo la palabra de Dios en la sinagoga. Era uno de los líderes de la sinagoga. Y su hija de 12 años enfermó. Estaba grave, a punto de morir. Y él escucha que Jesús está llegando a ese lugar. Ahora, los fariseos, la mayoría de los fariseos no querían a Jesús. Pero en ese momento, este hombre ya no estaba pensando como fariseo, estaba pensando como padre. Y él estaba dispuesto a que si Jesús tenía la respuesta para su problema, la solución,
para la situación en la que se encontraba, pues él estaba dispuesto incluso a hacer a un lado sus convicciones religiosas, su postura hacia él, y acudió. Tal vez alguien le dijo: oye, mira, Jesús ha sanado a muchos enfermos, también puedes sanar a tu hija, ¿por qué no vas? Total, ¿qué tienes que perder? Es la vida de tu hija. Y este hombre fue, y al principio de la historia pareciera ser que todo salió como él quería, como él esperaba. A algunas personas, algunas historias que encontramos en la Biblia, como que había algunos impedimentos, ¿no? Pero al parecer todo sale bien, porque este hombre va con Jesús y le explica así a grandes rasgos, ¿verdad? Mi hija se está muriendo, por favor, si puedes hacerlo, ven y sánala. Y Jesús le dice: ok, sí, puedo, vamos. Y entonces comienza, dice la Biblia, a caminar en medio de una multitud. Imagínense, ya la gente había oído y muchos habían visto a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo, ¿verdad?, señales, prodigios. Y de pronto la multitud está así con expectativa: Jesús viene, ¿qué va a pasar, verdad? Ahora ¿de qué manera se va a manifestar Dios aquí en este pueblo, en este lugar? Y cuando llegan a ese lugar, pues llega Jairo, ¿verdad? Le dice: mi hija está muriendo, por favor haz algo por ella. Y Jesús dice: sí, vamos. Entonces los que estaban alrededor, imagínense esto, se empezó a correr la voz, pero se empezó a correr así como fuego en un pastizal seco. Enseguida se corrió la voz: Jesús va a casa de Jairo a ver a su hija que está enferma. Pero todo el mundo sabía que la hija de Jairo estaba enferma. Y entonces dice: Jesús va a casa de Jairo, y se empieza a correr la voz y a correr la voz. Y cuando se dan cuenta, Jesús está siguiendo a Jairo. Jairo le dice: maestro, sígueme, te voy a llevar a mi casa. Y Jesús está siguiendo a Jairo, pero se están teniendo que abrir paso en medio de una multitud. Dice que la multitud los oprimía, los aplastaba. Si ha visto cuando un artista llega, un cantante llega a un concierto y tiene que pasar entre el público, como ahí hay un equipo, ¿verdad?, que está haciéndoles una valla, un pasillo para que pasen, y la gente se avienta porque quieren tocar, quieren hablar, quieren una foto, un autógrafo, y hay que estar ahí, ¿verdad?, librando a la persona de que no la agarren, de que no la detengan. Así Jesús iba caminando y tenía, ¿verdad?, y los discípulos tal vez, así como cuando los partidos de fútbol americano, tenían que salir los discípulos a taclear ahí a la gente que se aventaba para ver a Jesús y todo. Pero de repente se atraviesa, porque no hay otra manera de decirlo, dentro de la historia de la hija de Jairo, está atravesada la historia de la mujer con flujo de sangre. Es algo que no se puede explicar de otra manera. Se atravesó, se interrumpió, ahí se metió. Porque dice que en medio de la multitud estaba esta mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Y solamente la Biblia nos dice eso. Estaba enferma, tenía un flujo de sangre, o sea, constantemente sangre salía de su cuerpo. Pero hay algo muy interesante que tenemos que saber, que según la ley de Moisés más las tradiciones que los fariseos habían desarrollado sobre esos mandamientos, una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer considerada
impura. ¿Mm? Era una mujer que estaba considerada como que estaba contaminada. Una mujer con flujo de sangre, todo lo que ella tocaba, si ella era impura, todo lo que ella tocaba se volvía impuro también. Los trastes donde ella comía tenían que ser purificados, no solamente limpiados, pero purificados. La cama donde ella dormía era considerada impura también. Si ella tocaba a alguna persona, esa persona era considerada impura también. Esa mujer no podía entrar en la sinagoga, mucho menos, ¿verdad? Ya no digamos al templo. No podía acercarse a las cosas santas. No podía. Esa mujer prácticamente tenía que vivir en aislamiento, recluida ahí en su casa. No podía salir a ningún lado, porque ya la conocían, la gente sabía quién era, y la gente sabía que todo lo que ella tocaba quedaba impuro. Entonces imagínense, cuando esta mujer salía a la calle, toda la gente trataba de evitarla. Era como si fuera una mujer leprosa. Toda la gente trataba de evitarla. Si la veían caminar por la calle, la gente se cambiaba a la otra banqueta. Había un rechazo hacia ella. Y ella, dice la Biblia, intentó todo. Gastó todo lo que tenía, dice la Biblia, en doctores. Y ningún doctor la había podido ayudar para sanar de esa enfermedad, de ese mal que tenía. No podía. Había buscado, probablemente había viajado, probablemente habían traído médicos a su casa, había probado con todos los remedios y no había podido ser curada. Lo más importante, ¿verdad?, es que probablemente esta mujer había orado, había clamado al Señor y seguía igual. Y vivía con una frustración de decir: ¿por qué yo no puedo tener una vida normal? ¿Por qué no puedo salir como salen las demás personas? Tener una convivencia, ir a la iglesia, convivir con mi familia, ir a una reunión, ir a una comida. Ella no podía por la condición en la que se encontraba. Y entonces ella, estando en su casa, puede imaginarse a esa mujer. Ya lo único que le quedaba era tal vez sentarse en su casa junto a la ventana y ver a la gente que pasaba, imaginarse que ella también estaba ahí viviendo su vida normal con las demás personas, pero no podía hacerlo. Y de pronto un día ella está sentada así, viendo por la ventana, y comienza a ver que la gente corre, comienza a ver que se juntan muchas personas y una multitud comienza a pasar por la calle y comienza a ver gritos y escucha voces y risas y festejos, ¿verdad? Y pregunta a los que van pasando: ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y una persona entre tantas se detiene y le dice: es que Jesús de Nazaret está aquí. Y viene porque va a la casa de Jairo, porque su hija está enferma. Y entonces él va para sanarla. Y entonces esta mujer, imagínense, dice: Jesús va a sanar a una enferma. Y dice: yo también estoy enferma. Entonces la conclusión de esta mujer es: Jesús también me puede sanar a mí. Y no sé, porque la Biblia no nos da más detalles, cómo fue que esta mujer se logró colar. Yo no sé si ella tuvo que disfrazarse, tuvo que cubrirse con algo, tuvo que cubrir su cara para que no la reconocieran.
No sé si ella tuvo que esperar a Jesús, tal vez ahí agazapada en una esquina. No sabemos cómo fue. Lo que sí sabemos es que se logró colar en medio de la multitud, que no la reconoció, porque si la hubieran reconocido le hubiera ido muy mal. Porque una persona que sabía que era inmunda y a propósito tocaba a otros, la podían apedrear, incluso la podían matar. Y esta mujer dijo: pues ya, ¿qué me queda? Ya no me queda otra. O puede pasar algo muy bueno, que es que yo reciba sanidad, o de plano puede pasar lo peor, que la gente me apedree y ya de una vez me muero y dejo de sufrir. Y de alguna manera esta mujer logró colarse, de tal manera que cuando Jesús iba pasando por ahí, ella pudo agarrar, pudo extender su mano y tocar, dice la Biblia, el borde de su manto. Y cuando lo tocó, inmediatamente, dice la Biblia, quedó sana. Inmediatamente el flujo de sangre que ella tenía se detuvo, se secó. Ya no tenía más ese padecimiento que ella había tenido por años. Se detuvo en un instante y ni siquiera tuvo que hablar con Jesús, ni siquiera se lo tuvo que pedir. Fue una manifestación de fe, fue una manifestación del poder de Dios que se dio porque una mujer tuvo fe, porque una mujer escuchó y dijo: si ese hombre tiene poder para sanar, yo necesito ser sanada. Y ella entendió. Mira, hay una interpretación que dice que la razón por qué esta mujer tocó, porque hay una pregunta, ¿no?, que la gente se hace: ¿y cómo sabía ella que al tocar el borde de su manto iba a recibir sanidad? ¿De dónde sacó ella esa idea? ¿No? Porque después de eso, dice la Biblia que muchos hicieron lo mismo. La Biblia dice que después de eso muchas copiaron. En Mateo 14:36 dice que la gente se amontonaba cerca de Jesús, dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Marcos 6:56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea, esta mujer impuso moda. De ahí en adelante todo el mundo quería tocar el borde del manto de Jesús. Pero lo más sorprendente es que todos, dice la Biblia, todos los que lo tocaban quedaban sanos. Entonces, ¿de dónde salió esta idea de que tocar el borde del manto del Señor traía sanidad? Bueno, hay un pasaje que está en el libro de Malaquías, una profecía que habla acerca del Mesías. Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Está hablando acerca del Mesías. Dice: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Entonces, cuando Malaquías profetiza y dice: a los que temen el nombre, para los que temen el nombre del Señor, dice, un día va a nacer el sol de justicia. El sol de justicia se está refiriendo al Mesías, es una referencia mesiánica. Dice: y en sus alas traerá salvación, o sanidad, también se puede interpretar como sanidad.
Entonces, cuando Jesús caminaba por las calles de Israel, Él caminaba como muchos judíos, como todos los judíos, sobre todo los judíos piadosos, los judíos que eran rabinos. Ellos tenían un manto, ellos usaban un manto, y ese manto representaba su comunión con Dios. Y ese manto fue el que esta mujer interpretó como las alas de ese sol de justicia. Ella dijo, si Jesús es el sol de justicia y en sus alas trae salvación o sanidad, dice, pues las alas pues se interpreta como el manto, el borde del manto. Y ella dijo, pues lo voy a tocar para recibir sanidad. Esa es una interpretación que puede ser válida, pero hay algo más profundo todavía. No es casualidad que estas dos historias estén entrelazadas. No es casualidad. Le voy a decir cómo me imagino yo. No es casualidad que la historia de la mujer con flujo de sangre atropella, porque esa yo creo que es una palabra acertada, atropella la historia de la hija de Jairo, ¿no? Se atraviesa, se mete así, irrumpe. Entonces, Jairo era el principal de la sinagoga, ¿no? Y él tenía un problema. Su hija estaba muy grave y solamente Jesús la podía salvar. Solamente Jesús podía tener la solución para su problema. Así como muchos de nosotros sabemos que Jesús tiene la solución para nuestros problemas, amén. Sabemos que la condición en la que nos encontramos, ya sea física o espiritual, o en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, o a veces en todo, a veces todo junto, pero sabemos que de alguna manera Jesús nos puede ayudar. Y entonces venimos a Jesús, venimos a buscar del Señor, venimos a la iglesia. Y qué bueno sería, fíjese, que pudiéramos venir a la iglesia y decirle al Señor, Señor, mira, tengo estos problemas, esta es mi situación, este es mi problema. Venimos y adoramos a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, Dios no se equivoca. Cuando Él permite que pasemos por pruebas, por tribulación, por enfermedad, por situaciones difíciles, cuando Él nos pasa por el desierto, no significa que Él deje de ser bueno. Dios sigue siendo bueno, porque Él está con nosotros. Pero quiero decirle algo. Imagínese por un momento en la condición que usted se encuentre, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras peticiones que le hacemos al Señor. Y qué bueno fuera que pudiéramos venir a la iglesia y le dijéramos al Señor, Señor, esta es mi necesidad. Y pudiéramos adorar al Señor, decir, Señor, yo te adoro, yo me deleito en ti, me postro ante ti, Señor, y mira, esta es mi necesidad, este es mi problema. Necesito que tú me ayudes. Y entonces el Señor dice, ok, te voy a ayudar. Vamos, te sigo. Vamos a tu casa. Vamos a tu familia.
vamos a tu hogar, ahí te voy a ayudar, llévame a tu casa, lleva a Jesús a tu casa, y ahí yo voy a orar y ahí todo se va a solucionar. Entonces uno podría decir, qué buena onda, lo único que tengo que hacer es llevar a Jesús a mi casa, y una vez que Jesús entre en mi casa, Él se va a encargar de poner todo en orden. Eso es muy bueno, amén. Pero no es tan fácil. A Jairo no le resultó tan fácil, porque primero Jairo, imagínense, entre la multitud, yo creo que Jairo iba adelante y Jesús con sus discípulos iba atrás, y Jairo iba adelante con su gente, ¿verdad? Yo creo que si él era el principal de la sinagoga, pues a lo mejor traía también sus discípulos, sus alumnos. Y yo creo que en la desesperación de Jairo por llegar rápido a su casa, yo me imagino que Jairo iba repartiendo codazos ahí, abriendo a la multitud, diciéndole a la gente, quítense, háganse un lado, muévanse, ¿verdad? No estorben. Estaba empujando a la gente. Y yo creo que Jairo creyó que el principal obstáculo era la gente, pero de repente Jairo va abriendo camino, ¿verdad? Y sus discípulos a lo mejor también van empujando a la gente y logran abrir un paso. Y cuando empiezan a avanzar, de pronto voltean y se dan cuenta que Jesús quedó atrás, atendiendo a alguien que de pronto, o sea, Jairo no vio lo que pasó con la mujer de flujo de sangre. Jairo iba adelante y de repente se dio cuenta que Jesús no venía atrás como él esperaba, y se tuvieron que regresar y ver qué está pasando. Y de repente Jairo ve a Jesús de pie y postrada a sus pies una mujer, y Jairo la reconoce y dice, otra vez esta mujer. ¿Qué haces atrasando a Jesús? Si lo que quiero es que lleguemos rápido a mi casa para que sane a mi hija. Y Jesús le dice, espérate. Todavía le empieza a decir Jesús a la mujer, hija, tu fe te hizo, pasó todo lo de quién me ha tocado, ¿verdad? ¿Quién me tocó? ¿Qué pasó? Pero no era que Jesús no supiera quién lo había tocado, era que Jesús estaba preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué me tocaste? ¿Cuál fue la razón que motivó tu corazón a tocarme? Y quiero decirle algo, no es casualidad que estas historias estén entrelazadas, porque pregunta, ¿qué edad tenía la hija de Jairo, la que se estaba muriendo? 12 años, dice que tenía casi 12 años, bueno, 12 años. Bueno, otra pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba enferma la mujer de flujo de sangre? 12 años. La misma, probablemente cuando la hija de Jairo nació, esta mujer empezaba con sus problemas de salud. Bueno, Jairo era un principal en la sinagoga, era un fariseo, era alguien que tenía mucha información acerca de Dios, pero no conocía al Señor. Jairo era uno de los que Jesús les dijo, generación de víboras, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bien presentables, pero por dentro están podridos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cierran las puertas del cielo, no dejan entrar a nadie, ni ustedes entran, ni dejan entrar a nadie. Echan a perder a la gente, ¿verdad? No, Jesús los reprendió, pero fuerte, a los fariseos. Jesús dijo, los fariseos, le dijo a la gente, si ustedes quieren aprender acerca de la ley de Moisés, escuchen a los fariseos, porque ellos saben todo lo que hay que saber de la ley de Moisés, pero nada más escúchenlos, no sigan su ejemplo.
porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, esos eran los fariseos de la época de Jesús. Ahora imagínense a esta mujer con flujo de sangre. Era una mujer que creía en Dios, era una mujer de fe, era una mujer piadosa. Si ella creía en el Señor, era una judía devota, junto con su familia. Y si Jairo era el principal de la sinagoga, yo creo que esta mujer, ¿a dónde cree usted que fue el primer lugar donde ella fue cuando se enfermó? A la sinagoga. Ella fue a la sinagoga a buscar ayuda. Y las primeras veces, probablemente Jairo, ¿verdad? Dijo, bueno, pues vamos a orar por esta mujer. Pero Jairo oraba y la mujer no sanaba. Y cada vez que esta mujer iba a la sinagoga, Jairo oraba por ella y la mujer no sanaba. Y Jairo decía, ok, vamos a convocar un ayuno, vamos a ayunar. Y Jairo ayunaba tal vez 3 días, 5 días, muchos días, y oraba por la mujer y la mujer no sanaba. Y después de esta mujer, ¿verdad? A lo mejor Jairo estaba ya en la madrugada para dormir y la mujer le llamaba por teléfono y le decía, ore por mí, pastor, porque me siento mal. Y ok, vamos a orar. Y tal vez cuando Jairo iba a sentarse a comer con su familia, ¿verdad? Por fin, después de un día de trabajo, tenía un momento para sentarse a comer con su esposa, con su hija pequeña, y de repente le tocaban la puerta. ¿Quién es? La mujer del flujo de sangre que quiere que ores por ella. Y ahí iba Jairo a orar por la mujer. Ya Jairo la veía hasta en la sopa. Ya la veía. Es más, ya cuando veía que venía la mujer de flujo de sangre, Jairo le decía, díganle que no estoy, díganle que estoy ocupado, díganle que estoy orando por otra persona, porque ya no sé qué hacer con ella, ya no la quiero recibir, ya no la quiero ver. Todo el tiempo viene por lo mismo y no sana. Algo tiene esta mujer, o no sé, o Dios no la quiere sanar, o ella no tiene fe, o algo pasa, pero no sana. Y se convirtió en una carga para Jairo y para la sinagoga. Y esta mujer, Jairo decidió en un momento, como muchas veces podemos hacerlo nosotros con alguna situación que se sale de control en nuestra vida. ¿Alguna vez ha tenido usted una situación que se le sale de control? Que por más que ora, por más que busca de Dios, por más que ayuna, por más que le pide a gente cristiana que ore por usted, no pasa nada. Y a veces uno se harta y dice, pues ya de plano le voy a echar tierra a eso y ya, ahí que se quede enterrado. Ya no quiero volver a saber, ya no quiero volver a hablar, ya no quiero. Llámese enfermedad, llámese pecado, ya no quiero saber. Voy a hacer de cuenta que no está. Pero ¿qué cree? Ahí está. Hay cosas en nuestra vida que queremos hacer de cuenta, queremos que desaparezcan y cerramos los ojos y hacemos como que no lo vemos, pero ahí está. Y te va a seguir molestando y te va a seguir arruinando los momentos cuando quieras estar con tu familia, y te va a seguir arruinando en las noches cuando quieras dormir. Va a venir el pensamiento a tu mente y no te va a dejar descansar. Y Jairo quiso hacer como que la mujer de flujo de sangre no existía. Y en el momento menos oportuno, en el momento donde Jairo tenía tal vez los minutos y los segundos contados, ese problema que él había decidido enterrar, ese pecado que él había decidido hacer de cuenta como que no existía en su vida, de repente apareció e interrumpió el camino de Jesús hacia su casa. Entonces en ese momento Jairo dijo, no puede ser otra vez esta mujer, otra vez este pecado.
que yo pensé que ya lo había superado, yo pensé que ya a hacer de cuenta como que no existía, ya había desaparecido. Y otra vez, cuando estoy a punto de recibir una bendición de parte de Dios, aparece de nuevo y echa a perder todo. Porque Jesús iba camino a la casa de Jairo y la mujer se le atraviesa y ahí tienen su diálogo y lo interrumpe, y a Jairo no le importa lo que pase con la mujer. Jairo dice: ya que se calle, ya que se apure, yo lo que necesito es que Jesús siga caminando conmigo. Y de repente alguien viene y dice: Jairo, ya no hay necesidad, ya deja al maestro. Desafortunadamente tu hija acaba de morir. ¿Ya para qué quieres que venga Jesús? Ya déjalo. Ya vente tú a tu casa, ¿verdad? Con tu familia y todo. O sea, imagínese lo que Jairo sintió en ese momento. No solamente el dolor de la noticia de que su hija había muerto, probablemente hubo una rabia, una furia que lo invadió, de pensar: si no hubiera sido por esa mujer que se interpuso, tal vez Jesús hubiera llegado a tiempo. Y quiero decirte algo: cuando más necesitas que el Señor obre un milagro en tu vida, cuando más necesitas que Jesús llegue a tu vida, a tu casa, a tu familia, para bendecirte, para ayudarte con alguna necesidad, para ayudarte con algún problema. Cuando, mira, Jesús tenía toda la intención de ir, Jesús tuvo la mejor intención de ir con Jairo, pero cuando más necesitamos que Jesús llegue rápido a nuestra casa para ayudarnos con un problema, siempre se nos va a atravesar en el camino las cosas que dejamos pendientes, los pecados que nunca confesamos, las partes de nuestro carácter que nunca trabajamos, las cosas que nunca llevamos a la oración. Siempre van a ser un estorbo para que Jesús llegue a nuestra casa, para que Jesús llegue a tu familia, para que Jesús llegue a tu matrimonio, para que Jesús llegue a tus hijos. Y Jairo debió de haber pensado: ¿por qué justo en este momento? ¿Por qué justo cuando yo necesitaba que Jesús llegara a mi casa? ¿Por qué justo cuando mi hija tenía los minutos de vida contados? ¿Por qué no apareció después? ¿Por qué no simplemente no apareció nunca? ¿Por qué tenía que aparecer justo en ese momento? ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has sentido que quieres la atención de alguien y de repente alguien más se atraviesa y te roba la atención de la persona con la que tú estás? ¿Alguna vez has tenido algo importante que decirle a alguien y quieres que te escuche y de repente llega alguien más y le dice: oye, fíjate, y te lo distraen? Y tú dices: lo que yo tengo que decirle es importante. Esa frustración Jairo la experimentó, pero multiplicada por 1000. Le dijeron a Jairo: Jairo, ya no tiene caso que molestes al maestro, tu hija murió, ven. Pero en ese momento sucedió algo que nadie se esperaba. Dice: cuando Jairo fue a buscar a Jesús y le dijo: mi hija está enferma, ven para que ores por ella y va a sanar. Y Jesús le dice: claro, vamos, te sigo. Entonces Jairo iba abriendo paso entre la multitud y Jesús venía atrás de él, lo iba siguiendo. Y de pronto, cuando Jairo está haciendo un coraje ahí con la mujer, alguien llega y le dice: ya no molestes al maestro, tu hija murió. Y en ese momento Jairo, su mundo se derrumbó. Y en un momento Jairo dijo: ya todo está perdido, ya no tiene caso seguir. Pero de pronto, cuando menos se lo esperaba,
Jesús está parado junto a él. Y Jesús le dice, versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente y serás salva. Y fueron a la casa. Pero si te das cuenta, algo cambió aquí. Algo cambió en un momento. Porque al principio Jairo iba caminando y Jesús lo iba siguiendo. Pero a partir de este momento Jesús toma el control y Jairo va siguiendo a Jesús. Jesús sabía dónde vivía Jairo. Entonces van a la casa, pero ahora Jesús va por delante. Y Jesús le dice a Jairo, no temas. Aunque todos digan que ya está muerta, aunque todos digan que ya no hay nada que hacer, no temas. Le dice Jesús a Jairo, cree solamente, ten fe. Mira, cuando la mujer del flujo de sangre supo que Jesús venía, ella había ido a la sinagoga muchas veces y había intentado recibir la bendición, la sanidad, pero no podía. Ya vimos lo que eran los fariseos. Probablemente Jairo era uno de esos fariseos que predicaban una cosa, pero vivían otra muy diferente. Tenían mucha información acerca de Dios, pero no tenían un encuentro personal con Dios, no tenían una relación personal con Dios. Solamente manejaban la información, pero no lo conocían. Y esta mujer intentó ir a la sinagoga, intentó ir con Jairo. Esta mujer intentó ir y escuchar la palabra y recibir sanidad. Esta mujer fue a que Jairo orara por ella. Tal vez oró Jairo, tal vez oró otro de la sinagoga, tal vez trajeron al pastor general, tal vez trajeron al otro pastor, que trajeron a todos los pastores, todos los rabinos, y nadie que oraba por ella la ayudaba. Y esta mujer dijo, nadie me puede ayudar. Ahora, si esta mujer entendió, esto es lo más importante, si esta mujer entendió que cuando el Mesías viniera, cuando el sol de justicia viniera, en sus alas iba a traer sanidad, quiero decirle algo. Jairo, probablemente la vestimenta o el atuendo de Jairo era muy parecido al de Jesús, porque Jesús también era un rabino y Jairo también era un rabino, y los rabinos usaban un manto, y ese manto que ellos usaban, tal vez usted lo ha visto en alguna película o en alguna imagen. Ellos usaban un manto con el que cuando ellos oraban, ellos se cubrían la cabeza con ese manto, porque eso era un símbolo. ¿Se acuerda cuando en el desierto Moisés levantó el tabernáculo? ¿Y el tabernáculo qué era? Era una tienda hecha de tela. Entonces se hizo la costumbre, la creencia de que Dios podía habitar en una tienda de campaña, en una tienda hecha con tela. Entonces, cuando los judíos oraban y cuando los rabinos oraban y se cubrían, era como que estaban haciendo una tienda, un tabernáculo pequeño, en donde ellos tenían esa comunión con Dios, en donde ellos hablaban con Dios, ¿no? Su manto representaba su comunión con Dios. Cuando un rabino se cubría la cabeza, no solamente era en señal de reverencia, pero era en señal de que estaba invocando la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice que Pablo se dedicaba a fabricar tiendas? Que ese era su oficio, fabricar tiendas. Y la mayoría de las personas interpretan que fabricaban tiendas de campaña. No fabricaba tiendas de campaña, fabricaban mantos. Eso es a lo que ellos le llamaban tiendas o tabernáculos, al manto que los judíos usaban, con el que se cubrían la cabeza cuando ellos oraban y tenían su pequeño tabernáculo, su lugar de encuentro con el Señor.
Ahora la Biblia dice que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos cubrirnos la cabeza, ¿verdad? Como los judíos lo hacían para tener comunión con el Señor, porque el Señor está en nosotros, amén. Pero eso era lo que el manto representaba, su lugar de encuentro con el Señor. Pero no solamente eso, miren, el manto en las orillas del manto había unos hilos. Hay unos hilos que cuelgan. Esos hilos se llaman tzitzis. Y esos hilos al mismo tiempo tienen unos nudos, ¿no? Si usted lo ha visto, bueno, sabe a lo que me estoy refiriendo. Tienen unos hilos en las orillas y esos hilos tienen unos nudos. Bueno, no es nada más porque sí, no es que alguien tenía ansiedad y empezó a hacerle nudos a los hilos, no. Esos nudos que tiene ahí son 613 nudos que tiene en todos los hilitos que le cuelgan al manto, porque representan los 613 mandamientos que están en la ley de Moisés. Entonces, un rabino que tiene su manto aquí en el cuello y que le cuelga casi hasta el piso, cuando va a orar, se cubre la cabeza con el manto. Y el manto representa su lugar de encuentro con el Señor, su lugar de intimidad con el Señor, de comunión con Dios. Y los hilos con nudos que están alrededor representan la obediencia de ese hombre a los mandamientos de Dios, a las palabras de Dios. Entonces, entre la costumbre de los judíos era que entre más largos fueran los hilos de ese manto, más respetable era la persona que lo usaba, o más obediente. ¿Se acuerda cuando Jesús reprende a los fariseos en el Sermón del Monte y dice: ustedes aman que los hombres los llamen maestros? Dice, por eso, dice, extienden los flecos de sus mantos. O sea, porque ellos a propósito hacían más largos los hilos para que la gente viera y dijera: ay, ¿cómo son? Vea, estos hombres sí guardan la ley, estos hombres sí viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y Jesús les dice: hipócritas, ustedes se extienden, se hacen largas oraciones, se hacen como los muy espirituales, pero a la hora de la hora no pueden ayudar a nadie. ¿Cuántas veces la mujer del flujo de sangre vio a Jairo salir de la sinagoga cubierta la cabeza con ese manto que representaba su comunión con Dios, y con esos hilos extendidos hacia los lados que representaban su obediencia a los mandamientos, a la palabra del Señor? Y esta mujer decía: ese hombre tiene comunión con Dios y guarda los mandamientos, es un hombre santo, probablemente él me puede ayudar, seguramente él me puede ayudar. Pero cuando fue, ¿qué pasó? No pudo encontrar. No encontraba la ayuda que necesitaba. Pero cuando ella vio a Jesús, mira, cuando Jesús se acercó a la higuera para comer higos y no encontró higos, maldijo la higuera. Y los discípulos le dijeron: pero ¿por qué maldices la higuera si no es tiempo de higos? Bueno, no era tiempo de higos, pero tampoco era tiempo de hojas. La higuera, cuando da higos, se tupe de hojas, tiene muchas hojas. Las hojas tienen la función de proteger el fruto, el higo, para que las aves no vengan y se lo coman. Y de pronto Jesús ve la higuera y la ve cubierta de hojas, y Jesús dice: no es tiempo de higos, pero pues tampoco es tiempo de que tenga tantas hojas. Entonces, si tiene tantas hojas, probablemente es porque ya tiene higos. Y cuando va Jesús a la higuera, resulta que no tenía higos, era pura apariencia, y por eso la maldijo y se secó. Cuando la mujer veía a Jairo cubierto con el manto
y con los hilos que colgaban casi hasta el piso, ella decía, seguramente él tiene manera de ayudarme. Y cuando se acercaba, ¿qué era, Jairo? Pura apariencia. Pero cuando esta mujer vio a Jesús caminar por su calle, cubierta la cabeza con el manto y los hilos también de su manto que colgaban, esta mujer dijo, ese hombre sí tiene verdaderamente comunión con Dios. Su vida es una vida de santidad y tiene algo que ofrecerme, tiene algo que me puede ayudar. Y esta mujer se acercó y tocó el manto de Jesús, porque acuérdese, el manto de Jesús representaba su vida de comunión con Dios y su vida de obediencia a la palabra de Dios. Y de esa vida de comunión y de obediencia salió sanidad para ella. Y una vez que salió sanidad para ella, entonces ya quedó el asunto resuelto. Y entonces Jesús dice, ahora sí, sigamos en lo que estábamos. Y Jairo dice, ya no hay necesidad, mi hija ya se murió. Y Jesús le dice a Jairo, mira, no temas, solamente cree. Jesús le estaba diciendo a Jairo, mira, estás enojado conmigo porque me entretuve a resolver el problema de esta mujer. Jesús le dice, pero si tú hubieras tenido una vida de santidad, si tú hubieras tenido una vida de comunión con Dios y de obediencia a la palabra de Dios, tú hace mucho tiempo hubieras podido ayudar a esta mujer y esta mujer no nos hubiera interrumpido el día de hoy. Así que no me detuve a resolver el problema de ella, solamente me detuve a resolver el problema que tú no resolviste cuando era tiempo. Y entonces ahora no temas, dice, vamos a resolver tu problema. Y Jesús fue con Jairo y entraron, y dice la Biblia que la niña estaba muerta, y Jesús la tomó de la mano y le dijo, levántate. Y la niña se levantó y comió, y sus padres la recibieron. Pero la pregunta es esta. Tengo dos preguntas el día de hoy para que nos llevemos como reflexión. Número uno, tu vida de comunión con el Señor y de obediencia a la palabra de Dios, ¿cómo está? Cuando la gente se acerca a ti, ¿qué sale de ti? ¿Sale sanidad para la gente que viene a buscarte? ¿Sale bendición? ¿Tienes una vida de comunión y de obediencia a la palabra de Dios de tal manera que cuando la gente viene a ti es bendecida? La gente sana escuchando las palabras que salen de tu boca. ¿O qué recibe la gente que se acerca a ti? Y otra, cuando tú clamas al Señor y le dices, Señor, quiero que vengas a mi casa porque tengo un problema, quiero que vengas a mi casa porque necesito que hagas un milagro en mi matrimonio, necesito que hagas un milagro con mis hijos, necesito que hagas un milagro de sanidad en mi cuerpo y eso. Y tú dices, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no llegas? ¿Qué te detiene en el camino? Bueno, la pregunta es para nosotros. ¿Qué cosas que dejamos pendientes? ¿Qué cosas que eran nuestra responsabilidad y no las atendimos son las que están deteniendo a Jesús en el camino para que no llegue a tu casa? ¿Qué es lo que no te ocupaste de hacer cuando era el momento? Y ahora cuando clamas a Jesús para que Él venga, primero tienes que arreglar lo que dejamos inconcluso para después poder venir con nosotros. Y cuando Él viene a tu vida, cuando Él viene a tu casa, te dice, no temas, cree solamente. Cree que Dios lo puede hacer. Cree que Dios puede intervenir. Cree que Dios tiene la solución. Pero acuérdate,
Hay cosas que dejamos pendientes y primero Dios va a tener que tratar tal vez con pecados que están ahí escondidos, camuflajeados. Tal vez Dios va a tener que tratar con tu carácter. Tal vez Dios va a tener que tratar primero con tu falta de perdón. Tal vez Dios va a tener que tratar primero con malas decisiones que hiciste en el camino. Y entonces cuando reconocemos, yo creo que Jairo en un momento tuvo que reconocer y tuvo que decir: si yo me hubiera encargado de ese problema hace tiempo, el Señor no se hubiera detenido, hubiera llegado a tiempo a la casa. Obviamente la hija de Jairo pues volvió a la vida, pero él no lo sabía. Él tuvo que pasar el trago amargo de saber que su hija había muerto. Él no sabía que Jesús la iba a restaurar a la vida. Él tuvo que sufrir el dolor de que le dijeran: tu hija está muerta. Llegar a su casa y encontrar a todos llorando. Pues la pregunta es esa. Quiero que te pongas de pie conmigo. ¿Qué dejamos pendiente? ¿Qué dejamos pendiente en el camino que está interrumpiendo el camino de Jesús, la marcha de Jesús a nuestra casa? Que Jesús dice: primero me tengo que encargar de esto. Sí puedo solucionar tu problema, por supuesto que puedo, y por supuesto que quiero hacerlo, pero antes me tengo que encargar de esto que dejaste pendiente en el camino por tantos años, por tanto tiempo. Y la otra pregunta es: cuando la gente se acerca a ti, ¿qué encuentra? ¿Encuentra sanidad? ¿Encuentra fruto? ¿O no encuentra fruto como la higuera? ¿Qué estamos dando? Porque queremos recibir ayuda de Dios, queremos recibir sanidad de Dios, pero ¿qué estamos dando nosotros? Cuando la gente se acerca a nosotros, ¿qué sale de nosotros? Obediencia a la palabra de Dios, comunión con el Señor, ¿o qué están encontrando en nosotros? Cierra tus ojos por un momento y habla con Dios ahí en tu lugar. Dile al Señor: Señor, perdóname. Tú sabes cuáles son los asuntos que has dejado pendientes. Tú sabes cuáles son las cosas con las que no has tratado, las que no has enfrentado, y que ahora están provocando un retraso en la obra que Dios quiere hacer en tu familia, en la obra que Dios quiere hacer en tu vida personal. Y dile: Señor, perdóname, porque hace mucho tiempo que debí de haberme encargado de esto. Perdóname, porque cuando la gente se acercó a mí, no encontró lo que debía encontrar en mí. Dile: Señor, ten misericordia. Ven a mi casa, porque necesito que hagas un milagro. Necesito que hagas un milagro en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi salud. Necesito que hagas un milagro, Señor, en mi vida. Puedes levantar tus manos un momento al Señor y declarar y decir: Señor, perdóname, porque muchas veces he creído que tú no quieres o no puedes responderme, o que no puedes solucionar mi problema. Pero el punto no es ese. El punto es que tengo demasiadas cosas pendientes que necesito que se resuelvan para que tú puedas obrar en mi vida, para que tú puedas obrar en mi hogar, para que tú puedas obrar en mi familia. No es que no puedas, no es que no quieras, es que primero tengo que poner en orden mi vida, mis asuntos pendientes contigo. Pero tú eres bueno, Señor. Puedes levantar tus manos en esta tarde y decir: en mi vida has sido bueno, Señor.
En mi vida has sido bueno. El que ha fallado he sido yo. Pero tú has sido bueno, Señor. Señor, hoy levantamos nuestras voces. Hoy levantamos nuestros corazones para cantarte y decirte, Señor, cuán bueno eres. Cuán bueno has sido tú, Señor, en nuestra vida. Tu amor y tu fidelidad, Señor, se han mostrado en cada paso que hemos dado, Señor. Porque aún estamos aquí, Señor. Porque aún tenemos oportunidad para acercarnos al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia. Hoy queremos tocar tu manto, Señor. Hoy queremos participar de tu obediencia. Hoy queremos participar de tu comunión con el Padre. Hoy queremos participar en esa santidad, en esa integridad, Señor. Hoy queremos que esa santidad, que esa justicia nos sea imputada, Señor. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, gracias. Porque tú eres bueno. Porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. A pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hemos hecho mal, tu bondad, tu fidelidad, Señor, siguen presentes en nuestras vidas. Tu palabra dice que aun si fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Esa es tu naturaleza. Eres fiel, eres bueno, Señor. Estamos agradecidos contigo, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.